Nace en aquel periódico, El Fronterizo, Lorenzo Hernández Martínez, que desde hoy se va a llamar Lorenzo de Monteclaro. Me dejaste abrazado de un postre. Hoy nos vamos a sumergir hasta el fondo en la vida de un hombre que le cantó sin miedo al contrabando, al desamor, a los paisanos que cruzan el río, y a esas doñas que suspiraban por su bigote cada que lo veían cantar. Prepárense, porque lo que viene está cargado de canciones vetadas, balazos de película, amores discretos, tragedias que fueron ciertas y hasta una gira que por poco no se hace por culpa de migración. Hoy vamos a recorrer la historia de Lorenzo de Monteclaro, el señor de las canas, el rey del norteño con saxofón, el último charro bravo que no necesitó escándalos para volverse leyenda, aunque los escándalos igual llegaron. Conozco a mi madre, mi padre quién sabe. Así comenzó todo. Y es que cuando una voz retumba desde el cerro hasta el último rincón del ejido, no es casualidad. Es señal de alguien que nació con destino de escenario. Según los más antiguos de Cuencamé, Durango, era un flacucho que se la pasaba cantando entre los surcos mientras ayudaba a su papá en la siembra. Su nombre, Lorenzo Hernández Martínez. Pero el mundo entero lo conocería como Lorenzo de Monteclaro, una leyenda viva del norteño sax. Y ojo, que su apodo artístico no salió de una junta de oficina, ni de algún productor con aires de creativo. Para nada. Fue un locutor en los años 50, de esos que se creen poetas, quien al presentarlo por primera vez en la radio soltó al aire, con ustedes, Lorenzo de Monteclaro, porque su voz se escucha clara como el monte. Y así se quedó. Hasta parece nombre de novela de pasiones escondidas y rancho polvoriento. Pero no crean que todo empezó entre luces y aplausos. Nada de eso. Su primer escenario fue el concurso de aficionados de los ejidos, transmitido por la estación XCDN en Torreón. No ganó, dicen, pero su voz impactó tanto que al acabar el programa ya le estaban hablando para contratarlo en ferias, jaripeos y hasta bautizos con becerro incluido. El talento ya estaba, solo faltaba el impulso. Claro que el camino no fue sencillo. A Lorenzo le tocó abrirse paso cuando la música norteña era vista como cosa de cantinas. Pero él no se rindió. Su objetivo era claro, que su voz cruzara montes, cerros y rancherías. Y aunque al principio lo veían como otro del montón, su estilo único comenzó a destacar. Esa mezcla rica de acordeón, sax y bajo sexto, que luego muchos imitarían, él la armó a puro pulmón, tocando donde se pudiera, en fiestas, palenques, carpas y gallos. Cuando apenas tenía 18 años se lanzó a la radio. Y aunque hubo quien quiso cambiarle el nombre porque Monteclaro sonaba muy del campo, él defendió su raíz con firmeza. Ese nombre es del pueblo, y para el pueblo se queda. Y es que cantar bonito es una cosa, pero inventar un estilo, eso es otra historia. Mientras otros seguían al mariachi o al acordeón clásico, Lorenzo fue pionero en meterle el sax al regional mexicano. Así nació el famoso norteño sax, un sonido rasposo, sabroso, bravo, como él. Pero, ¿cómo pasó de ferias con piso de tierra al estrellato? La clave fue no aflojar. Sin disquera, sin manager, sin escuela, todo lo aprendió solo. Su escuela fue el escenario, su maestro, el público, su talento, innato. Tenía una voz con alma, canciones que hablaban de la vida real, y un saxofonista que tocaba como si la vida le fuera en cada nota. Poco a poco, los bailes se fueron llenando. Primero eran 100, luego 500, después 1000. Ya no cabía la gente donde se presentaban. Querían corridos, querían verdades, querían desamor con sax, y Lorenzo se los daba. Hasta que un día, en una tocada en Chihuahua, una disquera de esas que sabían reconocer el talento real lo escuchó. Y ahí empezó otra etapa de su historia, la de Lorenzo que ya no solo cantaba para el pueblo, sino por todo un país. Su primer sencillo formal fue El Caminante. No fue un éxito de ventas, pero sí abrió la puerta para que Lorenzo siguiera grabando, una y otra vez, hasta que en 1973 llegó El Ausente. Y ahí sí, no hubo vuelta atrás. Un trancazo rotundo que no necesitó ni anuncios ni comerciales para volverse inmortal. Esa canción se volvió bandera para los paisanos que cruzaban la línea con el corazón encogido. Lloraban al escuchar esa voz rasposa, de bigote firme, que les hablaba de la lejanía, del desarraigo, de lo que se queda y lo que se pierde. Desde entonces, El Ausente no dejó de sonar en jaripeos ni en estaciones de radio.
Cada disco nuevo de Lorenzo traía su receta, un corrido bien bravo, una ranchera que te arrancaba el alma y una balada que solo él podía cantar con esa voz que parecía arrastrar polvo, tierra y recuerdos. Mientras otros se acomodaban a lo que dictaba la moda, Lorenzo se mantuvo firme. Entonces ya ahí ya no hubo escuela ni nada, ni hasta ahorita tampoco hay escuela. Entonces, ¿quién me enseñó a cantar, a interpretar? Yo digo que todavía no me enseña nadie. Nunca dejó el sombrero, ni cambió las botas, ni traicionó su estilo. Ese mismo sonido que lo sacó de los campos de Durango lo llevó hasta las fiestas de migrantes en Los Ángeles, Phoenix y Chicago. Las giras eran largas, las carreteras eternas y los hoteles nada lujosos. Pero a Lorenzo no le importaba. Cuando un locutor le preguntó por qué seguía viajando en camioneta en vez de avión, respondió sin dudar: la música del pueblo se canta con los pies en la tierra. Así era él, sencillo, recio y con el sax siempre listo. Ya para finales de los 70, Lorenzo de Monteclaro no era solo un cantante, era una figura de culto. Su voz estaba en las AM y las FM, sus cassettes se vendían en los tianguis y sus conciertos eran fiestas grandes, con banda, caballos y gritos de otra. Pero lo que realmente lo puso en otra liga fue su valentía, porque no todos se atrevían a grabar lo que él grababa. Cuando muchos le cantaban al amor o al baile, Lorenzo se metió de lleno a los corridos de contrabando. Esos relatos llenos de riesgo, de persecuciones, de traiciones en la frontera. Uno de sus discos más icónicos fue Los Mejores Corridos de Contrabando, de 1980. Canciones que hacían dudar a la raza si eran historias reales o puro cuento norteño, pero que se escuchaban sabrosas, con ese sax que solo él sabía manejar. Claro, no faltaron los problemas. Varias estaciones lo vetaron. Lo acusaban de promover lo ilegal, de glorificar a los fuera de la ley. Pero Lorenzo siempre fue claro: yo no invento, yo solo canto lo que la gente me cuenta en el rancho, en el camino, en la frontera. Y con eso, cayó bocas. Pero la cosa no paró ahí. Porque además de la música, también se metió al cine. En plena era de las películas de acción y balazos, Lorenzo se plantó en la pantalla grande con todo y sombrero. Actuó en cintas como Me caí de la nube en el 74, Tierra sangrienta en el 79, Las tres tumbas en el 80 y Pistoleros famosos en el 81. Y no crean que solo salía a cantar. No, también actuaba. Fusca al cinto, ceja fruncida, mirada firme. La gente lo adoraba. Algunos decían que era más creíble que cualquier galán de telenovela. Sus películas no ganaban premios, pero llenaban salas. Eran historias del pueblo, de hombres con palabra, de traiciones y de honor, siempre con un corrido sonando de fondo. En total, más de 50 películas. Una locura. Y mientras otros cantantes se retiraban o se cambiaban al pop, Lorenzo seguía en su línea: corridos, cine, sombrero y sax. Fiel hasta el último acorde. Algunos decían que siempre hacía lo mismo. Otros, que estaba medio loco. Pero la mayoría coincidía en algo: ese compa canta como se vive en el rancho, de frente y sin miedo. Que te des cuenta. Y 50 películas. Bueno, qué chulada. De las primeras películas, Dios los cría, ¿cuál sería de las primeras películas en las que participaste? Bueno, Lorenzo? pues ahí fue la número 4. Va a vivir a Torreón. Pues eso es lo que me dijo. Pues dicen que ya se compró una casa muy bonita por allá. Y es que dicen que detrás de todo hombre de sombrero grande hay una mujer con corazón enorme. En el caso de Lorenzo de Monteclaro, esa mujer fue Rosa María Flores Rivera, su esposa, su cómplice, su amor de toda la vida. 60 años juntos. Sí, 60. En un mundo donde los matrimonios duran lo que una gira, ellos construyeron un hogar sólido, con 5 hijos, muchos nietos y una historia que parecía sacada de una canción de amor del bueno. Rosita, como él le decía, lo acompañó desde los días de carretera polvorienta hasta las noches de gala y aplausos. Y claro, cuando Lorenzo empezó a llenarse de fama, no faltaron las muchachas que querían una foto, un abrazo o algo más. 60 años. Así se llamó Rosita María. El amor de su vida. Casados. Sí, 60 años de matrimonio. Esa es una de las muy con bonitas. 5 hijos. Sí. Con esa voz raspadita y esos trajes de charro que le quedaban pintados, no era raro que le llovieran los suspiros. Los rumores no tardaron, que si un romance fugaz con una actriz, que si en Monterrey lo vieron muy cerquita de una locutora, pero nunca hubo escándalos confirmados, porque la vida privada de Lorenzo se cuidaba con recelo. Lo que sí se sabe es que jamás expuso a su familia al circo mediático. No se le vio en pleitos, ni en portadas de chismes.
Siempre hablaba de su esposa con respeto, de sus hijos con orgullo. Y entre ellos, uno brilló con fuerza, Ricardo de Monteclaro, el más joven, su baterista, su compañero de escenario, el que heredó la música, pero con su propia voz. La historia de Lorenzo y Rosa María fue de esas que ya casi no se ven. Ella lo conoció cuando apenas comenzaba y no lo soltó jamás. Estuvo ahí en los días buenos y en los peores, en hoteles baratos, en palenques improvisados y en premiaciones elegantes. Criaron una familia con raíces profundas y construyeron una vida sin alardes, pero llena de cariño. Hasta que llegó el golpe más duro. En febrero de 2023, Rosa María partió. Y con ella, se fue un pedazo del alma de Lorenzo. El silencio fue absoluto. Canceló giras, evitó cámaras. No hacía falta que hablara, su mirada lo decía todo. Se quedó solo, con la ausencia de la mujer que lo sostuvo en cada paso del camino. Los fans, conmovidos, le escribieron miles de mensajes. Algunos pensaban que era el fin, que no volvería a subirse a un escenario. Pero pasado el tiempo, con el corazón aún dolido, Lorenzo volvió. No por dinero, no por fama. Volvió porque ella se lo pidió alguna vez. Tú naciste para cantar, no dejes que el silencio te gane. Y así, con la voz intacta y el alma herida, volvió a hacer lo que mejor sabe, cantar. Porque a esas alturas, Lorenzo de Monteclaro ya no era solo un cantante. Era un ícono. Una leyenda que no necesitaba redes sociales ni campañas publicitarias para llenar plazas. Bastaba con que alguien dijera en la cantina, va a venir Lorenzo, y el pueblo entero se preparaba. Durango, Sonora, Texas, California, donde sonara su nombre, se armaba la fiesta. Porque tenía eso que pocos tienen, imán. Un imán que jalaba sombreros, botas, trompetas y corazones. Pero detrás del artista siempre estuvo el hombre de campo. El ranchero. A pesar de la fama, Lorenzo nunca dejó de ser de rancho. Se compró su tierra en Durango, construyó caballerizas, crió caballos y hasta tenía su gallinero. Decía, medio en broma medio en serio, que ahí encontraba su musa. Donde huele a establo, también huele a inspiración, soltó una vez entre risas. Y entre gallinas, tierra mojada y el eco de su sax, Lorenzo siguió creando. Las giras por Estados Unidos fueron parte esencial de su camino, pero su corazón, ese siempre se quedó en casa. Para los años 80, Lorenzo ya cruzaba la frontera como quien cruza al patio trasero. Su agenda estaba repartida, de lunes a miércoles en México y de jueves a domingo en Estados Unidos. No eran toquines pequeños, nada de eso. Lorenzo se presentaba en salones de baile repletos, ferias para migrantes, rodeos tejanos y fiestas patronales donde le aventaban desde flores hasta brasieres con número escrito. Una de las anécdotas favoritas entre sus fans ocurrió en Chicago, cuando a mitad de Pídeme la luna se le reventó el pantalón. ¿Y qué hizo? Nada. Siguió cantando como si nada hubiera pasado. Hasta improvisó, se me rompió el pantalón, pero no el corazón. Así era él, auténtico, sin poses. Una leyenda con botas y alma. Lo que más le gustaba de las giras no era el aplauso, era convivir con la gente. Lorenzo se sentaba en la banqueta a platicar con paisanos, se tomaba un cafecito con las doñas del club de fans y desayunaba a menudo con el staff como uno más. Nunca se sintió estrella, aunque todos lo veían como tal. En cada ciudad lo esperaban como si fuera visita navideña. En Anaheim, tuvo que cantar 3 veces la misma rola porque no lo dejaban bajarse del escenario. En Dallas, una familia le regaló un retrato bordado con punto de cruz. Y en Los Ángeles, un fan le pidió que le firmara el brazo, para después tatuarse la firma. Así de fuerte era el cariño. Cuando se habla de artistas incansables, muchos piensan en Juan Gabriel o Vicente Fernández. Pero pocos saben que Lorenzo tiene más discos que años. Literal. Se calcula que ha grabado más de 100 producciones y cerca de 1000 canciones. Y eso sin contar las que aún guarda en su libreta de letras inéditas, esa que lleva como si fueran sus oraciones personales. Y no son discos refritos. Lorenzo grabó de todo y con todos, su inseparable norteño con sax, mariachi, banda sinaloense, duetos familiares y hasta canciones para discos de aniversario de disqueras clásicas. Era, sin duda, una máquina musical. Uno de sus discos más icónicos fue El ausente, con ese tema que se volvió himno de los migrantes. Una canción que, sin pedir permiso, se metió en el alma de los que tuvieron que dejar su tierra. Otra joya inolvidable,
chaparrita pelo largo, que sigue viva en bodas, fiestas y karaokes, cantada con más corazón que afinación. Y, por supuesto, El Señor de las Canas, una especie de autorretrato que enamoró a las primeras filas llenas de doñitas suspirando. En los 80 también lanzó Los Mejores Corridos de Contrabando, un disco que lo consolidó como narrador nato del norte. Cada canción era como ver una película, había trama, traición, balazos y final trágico, pero con ritmo y sabor. Un estilo que nadie más supo replicar con la misma fuerza. Y si alguien duda de su vigencia, solo tiene que asomarse a las plataformas digitales. Muchas de sus canciones acumulan millones de reproducciones, a pesar de que cuando él empezó ni soñábamos con Spotify. Y aún así, su voz sigue ahí, presente en playlists de jóvenes que ni habían nacido cuando él ya iba por su disco número 50. Además, su influencia sigue marcando generaciones. Grupos como Los Rieleros del Norte, Los Invasores o Conjunto Primavera han dicho más de una vez que Lorenzo fue el que les abrió camino, el padre del norteño con sax. El original, el inconfundible, siempre estuvo ahí, entregando el alma en cada verso. Nunca llevó corona, pero todos sabían que, en su estilo, era el rey sin discusión. Y por muy fuerte que parezca un hombre, hay golpes que lo tumban. Así le pasó a Lorenzo de Monteclaro en febrero de 2023, cuando la mujer de su vida, Rosa María Flores Rivera, partió dejando un silencio que dolía hasta el eco. Su compañera de ruta, su amor, su ancla, ya no estaba. La noticia cayó como un trueno entre sus seguidores. Los mensajes, las flores, los poemas llegaron por montones. Pero Lorenzo, que nunca fue dado a exhibir su vida personal, eligió el silencio. Uno de esos que pesan. Canceló presentaciones, se refugió en su rancho, y dejó que el mundo especulara, que si se había retirado, que si estaba sumido en una tristeza profunda, que si lo habían llevado a buscar paz en algún retiro espiritual. Lo cierto es que el rancho se volvió su guarida. Un espacio donde el duelo caminaba con él. Y aunque no hablaba con la prensa, un mensaje bastó para resumirlo todo. Ayer se fue mi compañera, mi todo. La que estuvo a mi lado en las buenas y en las malas. Gracias por todo. Rosa María no fue solo la esposa del artista. Fue su fuerza en los días difíciles, la que le preparaba el traje, la que hablaba con los músicos, la que calmaba el caos tras bambalinas. Era su pilar, su brújula, su centro. Muchos creyeron que Lorenzo colgaría el sombrero. El silencio parecía definitivo. Pero no contaban con una voz que aún resonaba dentro de él. Dicen que antes de partir, Rosa María le escribió una carta: no dejes de cantar. Yo te estaré escuchando, siempre en primera fila, aunque sea desde el cielo. Y eso, dicen, lo cambió todo. Meses después, Lorenzo reapareció. Más flaco, más serio, con los ojos marcados por la ausencia, pero con la mirada firme. A la prensa solo les dijo una frase: la vida sigue y la música me sostiene. Con eso bastó. Volvió a los escenarios. Su voz seguía fuerte, pero con un temblor nuevo, con una grieta emocional que se colaba entre nota y nota. En El Señor de las Canas se notaba la nostalgia, como si cada verso tuviera nombre y apellido. La ausencia se cantaba, no se escondía. Con el apoyo de sus hijos, sobre todo Ricardo, Lorenzo retomó el camino. No con la misma intensidad, pero sí con renovado propósito. Empezó a planear algo inesperado, un proyecto de duetos con músicos jóvenes. Porque, según él, si el camino va a terminar, al menos hay que dejar huella fresca. Y justo cuando muchos pensaban que Lorenzo ya estaba en la etapa de los homenajes y las despedidas, soltó con picardía: todavía hay Lorenzo pa' rato. A sus 85 años, sigue firme, con todo y los achaques. El ícono del norteño sax no suelta el micrófono, no suelta al público. Pero claro, no todo ha sido sencillo. En 2025 le cayó un problema inesperado. Fue invitado a participar en la gira de despedida de Chelo, otra figura histórica, con un tour por varias ciudades de Estados Unidos. Todo pintaba bien: duetos, homenajes, un cierre de película. Pero, a la hora de tramitar su visa de trabajo, algo se atoró. Dicen que fue un detalle administrativo. Otros hablan de errores en los papeles, incluso de trámites viejos que le revivieron. El caso es que no le dieron la autorización. Tuvo que cancelar fechas importantes: Detroit, Phoenix, Salt Lake City. Ahí empezó el mitote. Lorenzo de Monteclaro, vetado en Estados Unidos, decían algunos. Otros creyeron que estaba enfermo. Algunos pensaron que era solo un pretexto para no viajar más. Aquí tienes una versión alternativa del texto, con un tono cálido,
respetuoso y con ese toque de picardía que acompaña la figura de Lorenzo. Hubo quienes llegaron a decir que la gira se había cancelado por completo, pero no. Lorenzo salió a dar la cara y aclaró que no era más que un tema burocrático. Él estaba listo, con el repertorio afinado, el sombrero planchado y el corazón dispuesto. En cuanto se arregle el papeleo, me lanzo, aunque sea con bastón, oxígeno y un sombrero nuevecito, dijo entre risas. Y mientras las puertas del norte se abrían de nuevo, en México no se quedó cruzado de brazos. Armó su propia gira, a la que, fiel a su estilo, bautizó con un nombre que sacó sonrisas, Si se puede pasar tour. El arranque está previsto para septiembre, aprovechando el fervor de las fiestas patrias. El espectáculo incluirá sus clásicos de siempre, un segmento especial dedicado a su eterna Rosa María, y varias colaboraciones con artistas jóvenes que están reviviendo el sonido norteño sax. Entre los confirmados suenan nombres como el Sax de Oro, los hermanos Villagrán y un corrido inédito grabado junto a su hijo Ricardo, que promete ser una joyita. Y por si fuera poco, Lorenzo también está cocinando un nuevo álbum. El proyecto lleva por nombre tentativo Monteclaro Vive, y la idea es simple pero poderosa, unir generaciones. Una colección de duetos que mezclan lo tradicional con lo moderno, como un puente entre el ayer y el mañana. Un homenaje en vida para un hombre que, a pesar de los pesares, no se detiene. Porque sí, el monte todavía canta. Tal vez ya no salte como antes, pero su voz sigue ahí, firme, profunda y sin una sola gota de autotune. A Lorenzo de Monteclaro no lo ha apagado el tiempo, ni la pena, ni los papeles del gobierno. Mientras haya un sax que lo acompañe y un público dispuesto a escucharlo, él seguirá cantando con todo el corazón. Y si esta historia te movió algo por dentro, si te enchinó la piel o te arrancó una lagrimita, ya sabes qué hacer, deja tu like, suscríbete y compártelo con esa tía que no se pierde ni un corrido. Porque aquí siempre hay espacio para una buena leyenda.